Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Estamos en esta hora sintonizándonos con ustedes para estudiar la palabra de Dios. En esta bonita tarde vamos a estudiar sobre el tema trimestral del mensaje bíblico sobre los tiempos del fin. Y quien no tenga su expositor, hermano, lo puede encontrar en su Biblia en Hechos 3, 18, 21, 24 y 26. Y después de ahí vamos a pasar a Hechos 17, 29 al 31. Tenemos nuestro pensamiento central que dice: la realidad de que es el fin está cerca, nos debe hacer diligentes a la evangelización del mundo. Nuestro texto aéreo dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto es lo que nos dice Hechos 17:30. Tenemos nuestros tres objetivos. El primero es comprobar que los estudiantes entiendan la responsabilidad de la evangelización. El segundo es valorar la actitud de los hijos de Dios ante la gran comisión dada por Jesús. El tercero es expresar en la conducta misionera el desafío que Dios nos ha hecho de evangelizar. Amén. Vamos en esta tarde, hermanos, a hacer una oración porque en realidad Dios nos ha mandado este trabajo de evangelizar. Es la gran comisión que dejó a sus discípulos y también a nosotros, y reconociendo que ahora estamos viviendo, hermanos, en los últimos tiempos, y vemos que conforme a la palabra de Dios las cosas se están cumpliendo aún en este tiempo que estamos pasando de la pandemia. Es algo que el Señor anunció que esas eran las señales de los últimos tiempos. El mundo no entiende estas cosas, pero nosotros, gracias a su palabra, podemos entender que solamente son las señales de los últimos tiempos, hermanos. Así es de que en este estudio, que sea de bendición para nuestras vidas, es para que nos animemos, hermanos, a testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Voy a hacer una oración, hermanos, porque yo sé que hay mucha gente pasando por tiempos difíciles. Yo sé que hay situaciones muy difíciles en las cuales pues nos desanimamos y no nos olvidamos de esta gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó. Vamos a hacer una oración pequeña, hermanos. Amantísimo Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tener la ayuda de tu Santo Espíritu, por saber, Señor, que estamos, Señor, viviendo los últimos tiempos. Padre, yo te ruego por mis hermanos, Padre, que esta palabra que tú nos enseñas, Señor, nos sea de bendición, Padre, aún a los que están desanimados, Señor, los que han pasado por tiempos difíciles, dolorosos, que tal vez hayan perdido hasta un ser querido por esta pandemia, Padre, y se hayan desanimado. Yo te ruego, Señor, que tu palabra, Padre Santo, nos ayude a entender, Señor, que no hay tiempo, Señor. Tenemos que hablar, Señor, de ti y de todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, conforme a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Así es de que, hermanos, vamos a entrar en la lectura de la lección. La encontramos en Hechos 3:18. Vamos a leerla. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. En el 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El 20 dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. El 21: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante,
Cuantos han hablado también han anunciado estos días. El 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro Padre, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora pasamos a Hechos 17, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y esta es nuestra base bíblica, hermanos. Sabemos que en este capítulo de los Hechos, capítulo número 3, es cuando comenzaron los primeros discípulos a predicar la palabra, a llevar el evangelio. La evangelización es tarea de todos, hermanos, en aquellos tiempos, y ahora en estos tiempos el Señor quiere que nosotros también testifiquemos de lo que ha hecho en nuestras vidas, y de todos los días debemos hacer esto. Este pensamiento recoge el sentir del Nuevo Testamento respecto a nuestra responsabilidad de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Nuestro mismo Señor Jesucristo, hermano, cuando Él vino a este mundo, Él dijo que Él había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Él también vimos que en su ministerio evangelizó para salvación de todos aquellos. La visión de Jesús es que todos puedan conocer el evangelio y salvarse. Por eso comisionó a sus discípulos a ir a las naciones con el mensaje de su muerte y resurrección. Y el orden que Él les dejó, hermanos, a sus discípulos fue de llevar el evangelio y comenzar primeramente por Jerusalén, luego por Judea y después por Samaria, y finalmente hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo vino, hermanos, en aquellos tiempos sobre los discípulos del Señor y los llenó de su Santo Espíritu. Así es de que por eso es que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y pudieron hacer esta obra de ir a evangelizar. Amén. Esto es algo que nosotros primeramente debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder dar de gracia lo que hemos recibido por gracia. Vamos a entrar al desarrollo del estudio. El llamado de la evangelización es al arrepentimiento y la conversión. Es lo que acabamos de leer en Hechos 3, 18 al 21. El punto A nos dice: el mensaje de la cruz debe producir arrepentimiento y conversión. Amén, como dice el versículo 18, que nos hace comprender la perspectiva profética de los padecimientos de Cristo, los sufrimientos que había sucedido a Jesús, especialmente los relacionados con su muerte en la cruz. Y esto a través de la palabra de Dios lo podemos ver, hermano, que los profetas hablaron de estos padecimientos, de este sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo había de pasar para pagar los pecados de todo ser humano. Lo vemos en el Salmo 56, que dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la boca. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Aquí vemos que el profeta Isaías, hermano, muchísimos años atrás, él profetizó de lo que había de acontecer cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz. Otro de los salmos,
Otro de las citas proféticas es Isaías 53, y vemos desde el versículo 4 que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nosotros, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y vemos que así fue, hermanos, lo que Dios puso en la boca del profeta Isaías fue cumplido en la cruz del Calvario, hermanos. Así es de que viendo esta base bíblica, nosotros podemos entender que todo aquel que oye el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es tocado en su corazón, porque sabemos que Él pagó por nosotros en la cruz todo lo que nosotros debíamos, que no podíamos pagar. Él lo hizo por amor a nosotros, sabiendo que nosotros no podíamos traerle a Dios ningún sacrificio, hermanos, que pagare por todos los pecados del mundo. Ahora, en esta base bíblica que estamos leyendo, vemos que Juan y Pedro se dirigen directamente, hermano, en este discurso a los que habían dado muerte a Jesús. Ahora les anuncia que ellos hicieron por ignorancia lo que estaba prescrito divinamente. Sabemos que Juan y Pedro en esta ocasión, hermanos, estaban dirigiendo a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, a quienes entregaron a nuestro Señor Jesucristo, ignorando ellos, sabiendo que ellos tenían la palabra, y prefirieron a aquel hombre que había sido suelto cuando él era un asesino. Prefirieron un asesino que a nuestro Señor Jesucristo. De aquí recibimos dos enseñanzas muy importantes, hermanos. Ellos lo hicieron sin entender, aunque ellos tenían la escritura. El primero es que Dios cumple lo que promete, y segundo, que Dios usa personas para llevar a cabo sus propósitos, y a veces esas mismas personas no saben que están actuando para bien de los designios de Dios. Es algo muy cierto, hermanos, porque a ellos vino primero Jesucristo. Nosotros para ese tiempo no teníamos ninguna esperanza, vamos a decirlo así. El versículo 19 es un llamado directo al arrepentimiento. El arrepentimiento incluye primero cambiar la manera de pensar, luego produce un cambio, el cual llamamos conversión. Y esto, hermano, es solamente a través del Espíritu Santo, como dice en Juan 16:8. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, dice: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Él es el que ahorita en estos tiempos, hermano, convence a la persona de su condición caída y nos lleva al arrepentimiento y a la conversión. Es solamente a través del Espíritu Santo. Eso lo enseñó Dios también a Israel, hermanos, en 2 de Crónicas 7:14, cuando Él les dijo: si el pueblo había pecado, pero si se volvía con humillación, oración y búsqueda del rostro de Dios y conversión de sus malos caminos, tendrían asegurada la gracia del perdón y la sanidad para la tierra. Dios ya había enseñado a su pueblo cómo venir al arrepentimiento. Ahora en este
estudio vemos que Pedro prometió lo mismo a los judíos: los pecados de quienes se arrepientan serán borrados y vendrán del Señor tiempos de refrigerio. Aquí aprendemos que el perdón divino es como una lluvia fresca que alivia el calor, o como una peña donde se puede refrescar a alguien cuando el sol está en su pleno apogeo, porque cuando nosotros, hermano, nos arrepintemos y reconocemos que estábamos mal delante de Dios, cuando Él viene y toma nuestros pecados, nosotros podemos descansar, hermanos. Ya no vivimos con esa carga de pensar que el juicio de Dios viene, la ira de Dios viene contra la vida de todo aquel que es pecador, amén. Y Dios aquí nos da a entender, hermano, que el arrepentimiento y la conversión es como un agua fresca, amén, que nos refresca, que nos da descanso. Hasta aquí el primer punto. Vamos a ir al punto B. Debemos anunciar que Cristo vendrá a restaurar todas las cosas. Y en su primera venida Cristo vino para dar a conocer a Dios, amén, porque pues Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y sobre todo vino a morir por los pecados del mundo, pero cuando regrese viene a establecer justicia y juicio en la tierra, a reinar con vara de hierro sobre las naciones. Eso nos dice Hechos 1:11. Cierto es, hermano, que ahorita estamos viviendo en la gracia y gracias a Dios por ello. Nosotros ahorita tenemos a nuestro abogado, amén, a nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él está intercediendo por nuestras vidas. Pero cuando Él venga por segunda vez, Él va a ser el juez que va a juzgar sobre toda la tierra, hermano, sobre toda humanidad. Así es de que nosotros debemos aprovechar esta gracia y no tenerla por poco. El versículo 21 declara la necesidad que Cristo esté en el cielo hasta el tiempo de restaurar todas las cosas, amén, porque como decía, Él está intercediendo por nuestras vidas y salvando las almas. Dios ha determinado un tiempo cuando todo regresará a su estado inicial. Pedro fue el mismo apóstol que nos recuerda las promesas divinas de crear nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. ¿Quién es la justicia? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor va a restaurar la naturaleza creada, pues ella hasta ahora gime con dolores de parto, amén. Esto nos dice Romanos 8:20 y 22. Cierto es, hermano, que nosotros vemos los cambios de la tierra, de los tiempos, como en estos tiempos están pasando cosas. Fue lo mismo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, que estas serían las señales, sabiendo Él bien que aún la tierra gime, hermano, por su redención. Vemos los tsunamis, vemos tantas cosas que la naturaleza hace, pero sabemos nosotros que estudiamos la Biblia que esto no es más que el cumplimiento de la palabra del Señor, amén. Ahora vamos a pasar al punto número 2. El Evangelio fue ofrecido primeramente a los judíos. En el punto A dice: todos los profetas desde Samuel anunciaron la venida del Señor. Esto fue lo que el apóstol Pedro les decía a todos aquellos sacerdotes, a todos aquellos escribas, fariseos, que el profeta Samuel fue el que habló de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, al evangelizar las almas debemos tener presente, anunciar que Cristo viene otra vez, amén. Aquí vemos que lo que el apóstol Pedro dice: Samuel fue quien ungió al primer rey de Israel, y bajo su ministerio fue ungido David como rey, el cual es un tipo de Cristo, el rey venidero. Cuando Samuel envió
Cuando Samuel sirvió a Dios en establecer el trono de Israel, lo estaba haciendo conforme al propósito divino de sentar en el trono de Israel al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Samuel 7:12. Los creyentes debemos hacer la meta de estudiar las profecías que aluden a la segunda venida de Cristo, anunciarlas al mundo y conducirnos en el temor de Dios, porque esta es la fe que predicamos, hermano. Todo está escrito en la palabra de Dios y como dice su palabra, que todo pasará, pero su palabra no pasará. Todo se va a cumplir conforme a lo que está escrito. En el punto B, vamos a ver que los judíos fueron los primeros en recibir la oferta de bendición en Cristo. Pedro en el versículo 25 identifica a sus oidores como los hijos de los profetas. Pablo también se hizo eco de lo mismo al decir que a Israel le pertenece también las promesas. Además, ellos son los hijos del pacto que Dios había hecho con los padres de la nación hebrea. Dios cumplió sus pactos y envió a su Hijo para salvar primero a los hijos de Abraham. ¿Y cuál fue este pacto que hizo Dios con los padres judíos? Fue al decir a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, como dice en Génesis 12:3. La bendición de Abraham ha alcanzado también a los gentiles, es lo que dice Gálatas 3:14. Y pues, ¿quiénes más que nosotros podemos testificar de esa poderosa palabra de fe, hermanos? Que Dios ha alcanzado nuestras vidas por esa promesa que primeramente hizo a nuestro padre Abraham, y también como dice su palabra, que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Quién es esa simiente? Es nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos también que Pedro fue con Juan a Samaria, hermanos, para que los gentiles allí recibieran el Espíritu Santo. Y luego fue a casa de Cornelio, predicó a Cristo y muchos gentiles fueron salvos y bautizados. Desde entonces hasta hoy las familias de la tierra han sido bendecidas por aquel pacto hecho por Dios con Abraham. Amén. Y Pedro les anuncia que sigue en pie para ellos la oferta de la salvación por la fe. Es necesario que no despreciemos la gracia que se nos ha dado en Cristo, sino que procuremos alejarnos de la maldad y vivir consagrados para Dios. Perdón, hermanos. Y aquí terminamos la primera parte de la lección, el punto 1 y 2 de Pedro. Ahora vamos a entrar al tercer punto, cuando el apóstol Pablo anduvo allá por Atenas, Grecia, predicando también a aquellos que tenían muchos dioses. El punto número 3 dice: la evangelización debe contener el anuncio del juicio venidero. El punto A dice: el evangelismo requiere señalar como pecado la idolatría. Amén. Los creyentes desarrollamos nuestra misión evangelizadora en medio de un mundo pagano plagado de idolatría, hermanos. Nosotros entendemos muy claro que en estos tiempos es necesario de hablar la palabra conforme a lo que está escrito en la Biblia, porque ahora pues hay mucha idolatría, hermanos. Mucha gente cegada que en realidad está perdida, y es por falta de que no han oído el verdadero evangelio. Lo primero que resalta Pablo al evangelizar a los atenienses es que la raza humana, el linaje de Dios,
en el sentido de la creación, el hombre viene de las manos del Creador. Aquí podemos ver que Pablo les habla conforme a la palabra, porque si podemos ver en Génesis, cuando en el capítulo 1, Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él, y a diferencia de todas las cosas que fueron creadas por el poder de la palabra de Dios, al hombre con sus manos lo hizo, y dice su palabra que sopló sobre él y fue un ser viviente, algo muy especial. Aquí vemos que los atenienses adoraban a Zeus como el Logos, pero Pablo les hace ver que, perdón hermanos, que ellos no vienen de un Dios material, sino de aquel que es espíritu eterno. El creador no puede ser comparado con un objeto material si él es el creador de todas las cosas. En realidad debemos orar con mucha compasión por los que practican la idolatría. La Biblia dice que los que confían en dioses muertos vienen a ser semejantes a ellos. En el Salmo 115, versículo 8. Al evangelizar, lo debemos de hacer con mucho amor, hermanos, no con espíritu condenatorio. Como Pablo presentó la fe como lógica frente a la ignorancia de adorar a las obras de las manos. El objetivo de nosotros debe de ser, para el idólatra, llevarlo a Cristo para que sea salvo. La Biblia aclara que cuando los hombres hacen sacrificio a los ídolos, en realidad lo están haciendo a los demonios y no a Dios. Primera de Corintios 10, 20 y 21. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y los que adoran lo deben de hacer en espíritu y en verdad. Esto es lo que nos dice Juan 4, 24, cuando mismo nuestro Señor Jesucristo habló con aquella mujer samaritana, donde también en unos versículos atrás le dijo en el 4:22, vosotros en verdad adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Tal vez en otro tiempo, hermanos, también nosotros pues no conocíamos a Dios y teníamos nuestra fe puesta en cosas que el hombre mismo hace y cosas que no tienen ningún poder, hermano, pero que allí está el peligro, porque si las adoramos y si ponemos nuestra fe en otra cosa que no sea Dios, pues el que toma allí ventaja es el diablo, como dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios 10. Así es de que nosotros ahora estamos sabiendo la verdad, que adoramos al Dios verdadero y Él no es imagen de manos, hermano, no es un material, Él es espíritu, y nosotros podemos entender eso. Ahora vamos a pasar a nuestro último punto. El evangelista debe anunciar el juicio venidero. El versículo 30 dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Recordemos cómo en Hechos 4:16 la palabra dice que en las edades pasadas Dios ha dejado que los hombres anden en sus propios caminos. Así andábamos nosotros, perdidos en nuestros propios caminos. Y pues bien dicho dicen Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Así es de que la obra evangelizadora requiere paciencia, tal como Dios la ha usado por siglos con los ignorantes y extraviados. Perdón, hermanos. Mientras en otras edades el hombre se empecinó en la idolatría, la benignidad divina era evidente en no destruir a todos con un juicio fatal. Solamente lo hizo con el mundo de Noé. Recordamos que en los tiempos de Noé
Dios mandó sus juicios y destruyó a todo ser en esa época, y vemos cómo Él tuvo misericordia de Noé y no acabó toda la humanidad. Luego en Sodoma, en días de Lot, también vemos que Lot no fue salvo. Dios siempre ha tenido misericordia y la tuvo con nosotros, porque pues también nosotros vivíamos en la idolatría, hermanos, y gracias a Él pues ahora somos salvos. Ahora entendemos que sirvemos a un Dios que vive. Así es de que en aquellos tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, vemos cómo Dios mandó a sus ángeles. Ahora en estos tiempos también Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Evangelio es un llamado a todos y en todas partes para que se arrepientan de sus pecados y sean salvos. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia a través de Cristo. Primero notamos que este juicio es irreversible, ya está establecido por Dios y ocurrirá en el momento que Él tiene determinado. Amén. Pablo dice que el juicio Dios lo llevará a cabo a través de su Hijo, como el propio Cristo enseñó en Juan 5:27. Se trata del juez que fue vencedor sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el mundo y aún sobre la muerte, y los hijos de Dios debemos estar advertidos al saber estas verdades y tratar de ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Así es de que, hermanos, nosotros, como acabo de decir, debemos de cuidar esta salvación tan grande y anunciarla a aquellos que no la tienen, hermanos. De eso se trata este estudio. Este es el último de los temas en este estudio número 13, que nos habla de los últimos tiempos. Espero haya sido de bendición, hermanos, esta palabra que nos alienta, que nos ayuda a entender que estamos viviendo en los tiempos finales y que es necesario que despertemos, hermanos, que por cualquiera causa que haya sido que nosotros ya no salimos a evangelizar, por causa de que en estos tiempos pues por la ley debemos de seguir lo que ellos ponen de no estar en mucha gente y de guardarnos para que esta pandemia también ya salga, hermanos. Pero que Dios nos ayude en todo esto y que nos ayude en su palabra. Yo les invito también, hermanos, que para la siguiente semana, en el siguiente estudio, vamos ya a entrar al segundo trimestre y vamos a estudiar el libro de Apocalipsis para que nos preparemos para el siguiente estudio y sepamos de qué se trata la lección. Si usted quiere, puede leer el capítulo número 1 de Apocalipsis para poder entender mejor la lectura. Hermanos, Dios los bendiga. Hasta aquí mi parte y espero que Dios bendiga sus hogares, Dios bendiga sus vidas y nos guarde en esta pandemia, y que podamos seguir hablando de las buenas nuevas de salvación, que es la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó a toda criatura, hermanos. Dios les bendiga.